Rockstar Games en 2022, GTA V para nueva generación, actualizaciones para el GTA Trilogy remasterizado, la confirmación de un próximo GTA, un récord de likes por ser el tweet con mayor interés en la historia de los videojuegos. En definitiva, ¿tú cómo definirías este año que llevamos para Rockstar Games? Te acabo de mencionar brevemente un resumen de lo que ha sido, o más bien de lo que ha hecho y de los acontecimientos más importantes de la desarrolladora en lo que va de este año. ¿Habrá quizás algún otro acontecimiento importante que debamos estar agregando a la lista antes de que acabe este año? Pues eso y más es de lo que estaremos hablando durante todo este video. Te invito a que te quedes hasta el final y vayamos haciendo un breve repaso de todo lo que ha sucedido con Rockstar. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y te comento que hoy tenemos una gran oferta especial para ti, y es que si te suscribes ahora mismo vas a poder convertir todo lo que toques con tus manos en oro. Así es, dale al botoncito rojo y de esta manera podrás ser millonario justo ahora, porque esta oferta termina en menos de un minuto. Ahora sí, comenzamos. Primero reaccionamos a las chicas y ahora vamos a reaccionar a los chicos, ¿vale? Para que este video tenga todos los ingredientes, papi. Con el pasar de los años me ha quedado claro una cosa, y es que todo cambia, todo se modifica. Los gustos de las personas, los juegos que están en tendencia ahora mismo, las modas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas cambian en realidad, y es interesante ver cómo el sector de los videojuegos no se queda a un lado. Rockstar por supuesto también ha cambiado, y bueno, considero que no es malo echar la vista un poco hacia atrás y ver cuáles han sido las secuelas que ha dejado una de las desarrolladoras más populares que existe. Sin duda, a ellos no les ha ido nada mal, ha sacado buen dinero, beneficios, y hay que considerar que este año no ha terminado todavía, pero seamos realistas, no todo ha sido bueno para ellos. Han existido cosas que también han manchado su reputación, han manchado su imagen, se han convertido un poco odiados por gran parte de la comunidad, o bastante odiados diría yo, y no ha sido un año totalmente estable para ellos, sino que más bien durante todos estos meses han tenido bastantes altibajos, muchas subidas también por supuesto, pero hoy creo que lo bueno o lo más ideal sería ir viendo un poco hacia atrás y analizar contigo todo lo que ha pasado durante todos estos meses. Y estoy consciente que este video podría perfectamente encajar para fin de año y apenas estamos en junio, pero da igual, creo que de momento hay suficiente material para comentar y no creo que vayamos a tener mucho movimiento en los próximos meses por parte de Rockstar, a excepción de octubre, que podría ser el mes más indicado para un posible anuncio oficial del próximo GTA, aunque quién sabe, ya veremos. Pero comencemos por comentar varios puntos. Comencemos hablando primero del intento de Rockstar por querer salvar estas remasterizaciones del GTA Trilogy Definitive Edition, y es que si recuerdas, una gran acumulación de varias sensaciones. Hubo gente a la que le gustó, mucha otra gente a la que no, pero lo que es cierto es que Rockstar estuvo generando buenas ganancias con estos productos relanzados nuevamente. Generaron más de lo que ellos esperaban, pero aún así estuvieron haciendo varios arreglos mediante actualizaciones para que el odio de la comunidad disminuyera al menos un poco, y es así que en marzo sacaron una actualización con bastantes arreglos que mejoraron la experiencia del jugador. Hicieron cambios en los tres títulos, en el Vice City remasterizado, el GTA 3 remasterizado y por supuesto el Grand Theft Auto San Andreas remasterizado. Como sea, en pantalla estarás viendo un breve resumen de todo lo que corrigieron, pero me gustaría saber si tú la llegaste a jugar. ¿Jugaste estas versiones quizás en algún momento? O mejor aún, creo que la pregunta correcta sería, ¿sigues a día de hoy interesado en poder jugar estas versiones? Pues en realidad así ha sido más o menos el comienzo de este año y cómo han ido transcurriendo estos meses, con un gran esfuerzo por parte de ellos por querer mantener la atención del público en estos lanzamientos. Y entre ellas tenemos también la salida del nuevo Grand Theft Auto 5 para las consolas de nueva generación, aunque aquí en realidad hubieron dos sucesos muy importantes. El primero es que hubo un intento exagerado por Rockstar por promocionar estas versiones, a las cuales le fueron realmente bien. La salida de GTA 5 otra vez para las consolas de nueva generación fue un éxito rotundo, superando incluso durante un tiempo a juegos que salían de estreno como Elden Ring, y fueron listos también, eso no lo vamos a negar, porque realmente implementaron varias estrategias de marketing para que estas nuevas versiones de GTA V fueran impulsadas mucho más y también no se quedaran fuera de éxito. Por ejemplo, una de esas estrategias que llevaron a cabo era dejar el juego más barato durante un tiempo limitado, sobre todo en los primeros meses, y otras cosas más que también facilitaron el paso hacia la cima de este nuevo relanzamiento. Pero como te
dije, hubieron dos sucesos importantes. Este fue el primero, pero el segundo fue que con la salida de GTA V para las consolas de nueva generación, también salió el anuncio del desarrollo actual que está teniendo el próximo Grand Theft Auto. Y en mi opinión, creo que fue una buena estrategia, ya sabes, dar información como esta que les ayuda mucho para que la gente no los estuviera odiando totalmente por anunciar GTA V otra vez más. Ese anuncio tuvo una repercusión brutal, convirtiéndose en uno de los tweets más populares de toda la red social. Es decir, hablar de un próximo Grand Theft Auto y sobre todo viniendo de Rockstar oficialmente, era evidente que quizás esa repercusión tan grande iba a tener. Luego vino el GTA Plus, el Netflix de Rockstar, una suscripción de pago para seguir aprovechando la mina de oro que parece jamás acabarse, ya que por $6 al mes, Rockstar mencionaba que obtendrás una gran cantidad de beneficios que principalmente para aquellos que están enganchados y activos al GTA Online, esta suscripción les iría bastante bien, pues les daría la posibilidad de adquirir todo tipo de ventajas que además se van renovando de forma mensual. Por lo tanto, cada mes informarán de las novedades disponibles y aunque muchos podrían llegar a pensar que quizás esta estrategia no les iba a funcionar de sacar un modelo de suscripción, pues parece que nos equivocamos otra vez, ya que una vez más Rockstar había confirmado en una reunión de inversores que los ingresos fueron mayores a las expectativas que ellos tenían. Con esto nos damos cuenta que con Rockstar no siempre solemos tener las expectativas en lo correcto y que en realidad parece que cualquier cosa que saquen a la venta la gente lo compra. Pero tampoco vamos a decir que ha sido algo totalmente bueno para ellos, porque en realidad meses más tarde vino un altibajo muy grande para Rockstar y para su empresa matriz, para Take-Two Interactive, y es que en la bolsa de valores cayeron realmente de una forma imprevista. Durante algunas semanas estuvieron cayendo constantemente y pues esto podríamos decir que también tiene que ver mucho con los puntos anteriores mencionados. Todo esto en conjunto iba cansando a la comunidad. La crítica que tuvo estas remasterizaciones de los GTA, la salida otra vez de GTA V para la nueva generación, el GTA Plus, es decir, está más que claro que los inversionistas también están preocupados y con esto la gráfica se pudo evidenciar que solamente estaba cayendo cada vez más, aunque sin embargo con el paso de las semanas sí fueron capaces de seguir recuperándose un poco. Pero claro, todavía sigue existiendo esta duda de si realmente Rockstar ha estado haciendo todo esto a propósito por estar trabajando en algo mucho más grande o si tan solo se trataría de puro interés por generar más dinero y que realmente no les importe lo que piense la gente. Todavía seguimos en junio y eso significa que no podemos decir si ha sido un año bueno o malo para Rockstar hasta que termine 2022, pero creo que en los próximos meses será donde veremos definitivamente si un anuncio oficial del próximo GTA podría salvar esta mala racha en la que han estado cayendo últimamente. También existe la duda de si sacarán algún otro remaster o remake que pueda mantenernos ocupados a los fans mientras ellos van desarrollando el próximo GTA. También sería una gran posibilidad que hemos comentado en anteriores videos, pero como sabes, esto de momento solo entra en el territorio de la especulación porque Rockstar tampoco no ha confirmado nada al respecto. ¿Tú cómo definirías de momento la trayectoria de la desarrolladora Rockstar Games? ¿Buena, regular o sinceramente crees que ha sido un absoluto desastre? Déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios, pero por mientras, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.